Buen día, compañeros y profesor. El tema que desarrollaremos es la teoría general del proceso, una de las materias fundamentales dentro de la formación jurídica, ya que constituye una base para comprender cómo el Estado administra. No, esto ya parece raro. Ay. Buenos días, compañeros. El tema que desarrollaremos el día de hoy es la teoría general del proceso, una de las materias fundamentales dentro de la formación jurídica, ya que constituye la base para comprender cómo el Estado administra justicia y de qué manera se resuelven los conflictos entre las personas mediante un proceso legal. Antes de estudiar materias específicas como lo son derecho penal, derecho civil, derecho mercantil o derecho laboral, es indispensable entender que todas ellas tienen un elemento en común: el proceso. La teoría general del proceso estudia precisamente sus principios, instituciones y conceptos que son aplicables a cualquier juicio sin importar la materia. Su importancia radica en que nos permite comprender cómo surge un conflicto jurídico, quién tiene la facultad de resolverlo, qué derechos tienen las partes, cómo funciona un juicio, qué principios deben respetarse para garantizar justicia. Podemos decir que esta materia representa el lenguaje común de todas las ramas procesales, sin importar si hablamos de un divorcio, un juicio penal, un conflicto laboral o un juicio mercantil. Todos siguen una estructura basada en los principios estudiados por la teoría general del proceso. Por ello, conocer esta disciplina no solamente permite entender cómo funciona el Poder Judicial, sino también comprender por qué el Estado prohíbe que las personas hagan justicia por propia mano y establece procedimientos específicos para resolver conflictos de manera pacífica. Objetivo principal de la teoría general del proceso. Bueno, el objetivo de esta disciplina consiste en estudiar de forma unificada los conceptos, principios e instituciones que son comunes a todas las ramas del derecho procesal. En otras palabras, busca construir una base teórica que permita comprender cualquier tipo de procedimiento judicial. Entre sus objetivos más específicos destacan identificar conceptos fundamentales como lo son jurisdicción, competencia, acción, proceso, procedimiento, partes y pruebas. Comprender que existe una unidad del derecho procesal, aunque existan diversas materias. Analizar el conflicto jurídico y los mecanismos creados por el Estado para solucionarlo, estudiar la estructura de los procesos judiciales, conocer los medios de impugnación y los procedimientos orales y escritos. Esto permite que desarrollemos una visión integral del sistema de justicia. Empecemos con las bases del derecho procesal. Entrando al primer gran tema, debemos comenzar respondiendo una pregunta que es aparentemente sencilla. ¿Qué es el derecho? El derecho puede definirse como un sistema racional de normas jurídicas obligatorias creadas por el Estado para regular la conducta humana y mantener el orden social. Su finalidad principal es garantizar la convivencia pacífica entre las personas. Estas normas no son simples recomendaciones. Su cumplimiento es obligatorio porque son emitidas por una autoridad competente. Si una persona incumple una norma jurídica, el Estado puede imponer una sanción. Por ello se dice que el derecho posee tres características fundamentales: es obligatorio, es coercible y es heterónomo. ¿Qué significa que sea heterónomo? Significa que las normas son impuestas por una autoridad externa. No depende de una persona. No depende de si una persona quiere obedecerlas. Una persona puede no querer pagar impuestos, sin embargo, la ley la obliga. Lo mismo sucede cuando alguien incumple un contrato o cuando alguien comete un delito. El Estado interviene para hacer cumplir la norma jurídica. Ahora empecemos con los principios generales del derecho. Dentro del derecho existen principios fundamentales que sirven como guía para interpretar todo el sistema jurídico. Estos principios cumplen tres funciones. Primera función: la directiva. Sirven para orientar al legislador cuando crea nuevas leyes, es decir, funcionan como una brújula para el sistema jurídico. Segunda función: interpretativa. Cuando una ley resulta ambigua o genera dudas, los jueces utilizan estos principios para interpretar correctamente su significado. Tercera función: es integradora. Existen situaciones donde la ley guarda silencio. En esos casos, los principios generales permiten llenar esos vacíos legales. Por ello se dice que los principios generales del derecho constituyen la base filosófica y jurídica de todo el ordenamiento.
Clasificación del derecho procesal. Esto se hace para comprender correctamente el derecho procesal. Debemos distinguir dos grandes tipos de normas jurídicas. Derecho sustantivo, también llamado derecho material, es el conjunto de normas que establece derechos y obligaciones para las personas. Nos dice qué está permitido y qué está prohibido. Por ejemplo, el Código Civil establece el derecho de propiedad. El Código Penal establece qué conductas constituyen los delitos. La Ley Federal del Trabajo regula las relaciones laborales. En pocas palabras, el derecho sustantivo responde a la pregunta, ¿qué derecho tengo? Derecho instrumental, también llamado derecho formal, es el conjunto de normas que establece cómo deben aplicarse los derechos reconocidos por el derecho sustantivo. Responde a la pregunta, ¿cómo hago valer ese derecho? Por ejemplo, si una persona no paga una deuda, el Código Civil reconoce el derecho del acreedor, pero el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares indica cómo debe presentarse la demanda, qué pruebas ofrecer, cuáles son los plazos y cómo llegará al juez una sentencia. Es decir, el derecho sustantivo reconoce el derecho y el derecho procesal proporciona el mecanismo para hacerlo efectivo. ¿Cuál es la diferencia entre proceso y procedimiento? Si bien parecen ser conceptos similares, la importancia es mucha, ya que muchas personas creen que el proceso y procedimiento significan lo mismo. Sin embargo, jurídicamente son conceptos completamente distintos. El proceso es el conjunto de actos jurídicos realizados por las partes y por el juez con el propósito de resolver un conflicto mediante una sentencia. El proceso constituye el todo, tiene un inicio, un desarrollo y también tiene un final. Su finalidad siempre será resolver un litigio. ¿Qué es el procedimiento? El procedimiento representa la forma en que se desarrolla el proceso, es decir, constituye la secuencia ordenada de pasos que deben seguirse. Por ejemplo, presentar una demanda, contestarla, ofrecer pruebas, desahogarlas, presentar alegatos, recibir sentencia. Todo eso constituye el procedimiento. Una forma sencilla de recordar la diferencia es la siguiente. El proceso es el camino completo. El procedimiento son los pasos que recorremos dentro de ese camino. Derecho procesal. Podemos definir al derecho procesal como la rama del derecho público que estudia las normas jurídicas encargadas de regular la organización de los tribunales, la actuación de las partes y el desarrollo del proceso. No solamente regula a los jueces, también establece los derechos y obligaciones del actor, del demandado, de los abogados, de los testigos, de los peritos y de todos los participantes dentro de un juicio. Características del derecho procesal. Existen tres características fundamentales. Primera, pertenece al derecho público. ¿Por qué? Porque regula la actividad del Estado al impartir justicia. Segunda, es instrumental. ¿Por qué? Porque sirve como medio para aplicar el derecho sustantivo. No crea derechos, permite hacerlos valer. Tercera, es autónomo. Esto significa que posee principios propios, instituciones propias y conceptos propios. No depende del derecho civil penal o mercantil para existir. Tiene identidad científica propia. Ahora hablemos de la teoría general del proceso en sí. La teoría general del proceso puede definirse como la parte de la ciencia jurídica que estudia todos los conceptos comunes a las distintas ramas procesales. No estudia únicamente el proceso civil, tampoco únicamente el proceso penal. Estudia aquello que todos los procesos tienen en común. Por ejemplo, jurisdicción, competencia, acción, excepción, prueba, sentencia, recursos. Estos conceptos aparecen prácticamente en cualquier juicio. Por eso reciben el nombre de instituciones fundamentales del derecho procesal. Con esto, concluimos esta primera parte de la introducción. A continuación desarrollaremos el derecho procesal y todas sus ramas, incluyendo derecho procesal civil, mercantil, laboral, agrario, penal, administrativo, constitucional, electoral, familiar, juicio de amparo, controversias, entre otros. Continuamos con el derecho procesal y sus ramas. Ahora que hemos comprendido qué es el derecho procesal y cuáles son sus bases,
surge una pregunta muy importante. ¿Existe un solo derecho procesal o existen diferentes tipos dependiendo de la materia? La respuesta es que existe una teoría, una teoría general que es común para todos los procesos, pero también existen ramas especializadas que regulan cada tipo de conflicto jurídico. Cada una posee leyes particulares, autoridades específicas y procedimientos propios. Sin embargo, todas conservan los principios generales estudiados por la teoría general del proceso. Por ello, podemos afirmar que el derecho procesal tiene una parte general y una parte especial. El derecho procesal y sus ramas. Comencemos. El derecho procesal puede dividirse en dos grandes áreas, la parte general y la parte especial. La parte general estudia todos aquellos conceptos que son comunes a cualquier juicio, como la jurisdicción, la competencia, la acción, el proceso, las pruebas o la sentencia. En cambio, la parte especial analiza las características particulares de cada tipo de procedimiento. No es lo mismo resolver un divorcio que un homicidio. No es igual un conflicto laboral que una controversia mercantil. Cada uno tiene leyes específicas, autoridades competentes y reglas propias. Sin embargo, todos comparten la misma estructura procesal. Derecho procesal civil. La primera rama es el derecho procesal civil. Esta disciplina estudia el conjunto de normas que regulan los procedimientos destinados a resolver conflictos derivados del derecho civil. Su finalidad es solucionar controversias entre particulares relacionadas con derechos patrimoniales o personales. Algunos ejemplos son incumplimiento de contratos, pago de deudas, responsabilidad civil, daños y perjuicios, propiedad, arrendamientos, sucesiones, prescripciones, obligaciones civiles. En este tipo de procedimientos, el juez no busca castigar a nadie. Su objetivo consiste en determinar quién tiene el derecho y restablecer el equilibrio jurídico. Por ejemplo, si una persona presta 100,000 pesos y el deudor nunca paga, el acreedor puede acudir ante un juez civil para reclamar judicialmente el cumplimiento de esa obligación. El juez analizará las pruebas y emitirá una sentencia. Ahora, hablando de dinero, nos vamos con el derecho procesal mercantil. El derecho procesal mercantil regula los procesos relacionados con actos de comercio. Aunque muchas veces se parece al derecho civil, la diferencia principal radica en que aquí intervienen comerciantes o actos mercantiles. Entre los asuntos más comunes encontramos incumplimiento de contratos comerciales, cobro de pagarés, cobro de cheques, letras de cambio, contratos de compraventa mercantil, concursos mercantiles, operaciones bancarias, y sus principales fuentes son el Código de Comercio y la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, además de, claro está, la Ley de Concursos Mercantiles. Un ejemplo muy sencillo sería el siguiente. Una empresa vende mercancía por 500,000 pesos. El comprador firma un pagaré. Llega la fecha de pago y nunca liquida la deuda. La empresa podrá promover un juicio ejecutivo mercantil para cobrar judicialmente ese documento. Derecho procesal social. Esta rama surge para proteger a sectores considerados históricamente vulnerables. Su finalidad consiste en equilibrar las diferencias económicas existentes entre las personas. Por ello, se divide en tres grandes disciplinas. Derecho procesal del trabajo. Regula los conflictos derivados de las relaciones laborales y su fundamento es constitucional. Se encuentra principalmente en el artículo 123 de la Constitución. Los conflictos pueden surgir entre trabajadores y patrones, empresas y sindicatos, organismos públicos y sus empleados. Actualmente, muchos conflictos laborales primero deben intentar resolverse mediante conciliación obligatoria antes de llegar al juicio. Esto busca disminuir la carga de trabajo de los tribunales. Ejemplo: un trabajador es despedido injustificadamente y puede acudir al centro de conciliación. Si no existe acuerdo, el asunto será conocido por un tribunal laboral. Seguimos con el derecho procesal agrario. Esta rama regula los conflictos relacionados con la propiedad y explotación de tierras ejidales o comunales. Su fundamento principal es el artículo 27 constitucional. Entre los asuntos más comunes encontramos conflictos entre ejidatarios, delimitación de tierras, derechos comunales, el uso y aprovechamiento de parcelas, controversias sobre propiedad agraria, y aquí intervienen órganos especializados denominados tribunales agrarios. Nos vamos ahora con el derecho procesal de la seguridad social.
Protege los derechos derivados de instituciones como IMSS, ISSSTE, Infonavit, las pensiones, incapacidades, riesgos de trabajo, prestaciones médicas, y su finalidad consiste en garantizar que los trabajadores reciban las prestaciones establecidas por la ley. Derecho procesal publicístico. En esta categoría, el Estado participa de manera mucho más activa, no solamente administra justicia. En muchas ocasiones también es parte del conflicto. Dentro de este grupo encontramos varias ramas. Derecho procesal penal. Probablemente sea la rama más conocida por la sociedad. Regula el procedimiento mediante el cual el Estado investiga delitos y determina si una persona es realmente y penalmente responsable. Aquí aparece una diferencia muy importante respecto al respecto al proceso civil. En materia penal, el conflicto no solamente afecta a una persona, también afecta al interés público. Por ello interviene el Ministerio Público en representación del Estado. Actualmente el sistema penal mexicano es acusatorio, oral, público, contradictorio. Los principios constitucionales más importantes son publicidad, contradicción, concentración, continuidad, inmediación. Todo ello busca garantizar un juicio justo. Derecho procesal administrativo. Regula las controversias entre particulares y la administración pública. Es decir, cuando una autoridad emite un acto que un ciudadano considera ilegal, por ejemplo, una multa, la clausura de un negocio, la cancelación de un permiso, una resolución fiscal, en estos casos el ciudadano puede acudir ante un tribunal de justicia administrativa para impugnar el acto. Aquí el juez analiza si la autoridad actuó conforme a derecho. Derecho procesal constitucional. Esta disciplina protege directamente la Constitución. Su finalidad consiste en garantizar que todas las autoridades respeten el texto constitucional. En México existen 3 mecanismos fundamentales, que son el juicio de amparo, que es quizá el medio de control constitucional más importante. ¿Cuál es su finalidad? Bueno, su finalidad consiste en proteger a las personas frente a actos de autoridad que violen sus derechos humanos o garantías constitucionales. Por ejemplo, una detención ilegal o alguna ley inconstitucional, una sentencia que viola derechos fundamentales. El amparo puede ser indirecto o directo. El primero normalmente combate actos durante el procedimiento, mientras que el segundo combate sentencias definitivas. Controversias constitucionales. Se presentan cuando 2 órganos del Estado consideran que alguno está invadiendo las facultades del otro. Por ejemplo, un municipio considera que un gobierno estatal invadió competencias que la Constitución reconoce. Entonces la Suprema Corte resolverá quién tiene la razón. Acciones de inconstitucionalidad. A diferencia del amparo, aquí no se protege una persona, se protege el orden constitucional. Su finalidad consiste en determinar si una ley contradice la Constitución. Puede promoverla, entre otros, el 33% de los legisladores. La Comisión Nacional de los Derechos Humanos, la Fiscalía General de la República, los partidos políticos en materia electoral. Si la Suprema Corte declara inconstitucional la norma, esta deja de producir efectos jurídicos en los términos que establece la Constitución. Nos vamos ahora con el derecho procesal electoral, que es aquel que regula todos los conflictos derivados de los procesos electorales. Aquí se analizan situaciones como impugnaciones de elecciones, registro de candidatos, campañas, resultados electorales, financiamiento público, fiscalización, y protege el principio democrático, garantizando que las elecciones sean legales y transparentes. Derecho procesal familiar. Esta rama regula los conflictos relacionados con la familia. Entre ellos encontramos divorcios, custodia, pensión alimenticia, adopciones, patria potestad, convivencias, estado civil de las personas, y actualmente muchos de estos procedimientos se desarrollan mediante audiencias orales para agilizar la impartición de la justicia. Derecho constitucional sobre el proceso. Hasta ahora hemos hablado de procedimientos, pero existe un nivel superior, la Constitución. Toda actuación judicial debe respetar los derechos humanos reconocidos por la Constitución y por los tratados internacionales. Aquí aparece un concepto muy importante, la tutela jurisdiccional efectiva. Esta consiste en el derecho que tiene toda persona para acudir ante un juez independiente e imparcial y obtener una resolución fundada en derecho.
No basta con permitir el acceso al tribunal, también debe garantizarse un juicio justo, un juez imparcial, un plazo razonable y una sentencia motivada, la ejecución efectiva de esa resolución. Ahora nos vamos a la parte dogmática y la parte orgánica de la Constitución mexicana. Bueno, como sabemos, la Constitución se divide en dos. La dogmática comprende principalmente los artículos del 1 al 29, y aquí encontramos los derechos humanos como lo son la igualdad, la libertad, la seguridad jurídica, la dignidad humana, la prohibición de discriminación y el debido proceso, muy importante. La parte orgánica comprende la organización del Estado. Aquí se establece cómo funcionan el poder ejecutivo, el poder legislativo, el poder judicial, los organismos autónomos, el ministerio público. En otras palabras, la parte dogmática protege a las personas. La parte orgánica organiza al Estado. Ahora nos vamos con las garantías. Garantías del proceso penal. Toda persona sometida a un proceso penal posee derechos fundamentales. Entre los más importantes destacan la presunción de inocencia, el derecho a guardar silencio, el derecho a una defensa adecuada, el derecho a conocer la acusación, el derecho a un juez imparcial, el debido proceso, la prohibición de ser juzgado 2 veces por el mismo delito, el derecho a ofrecer pruebas, el derecho a impugnar, resoluciones. Estas garantías limitan el poder del Estado y buscan evitar abusos durante la persecución penal. Derecho internacional sobre el proceso. Finalmente, el derecho procesal también recibe influencia del derecho internacional. México forma parte de diversos tratados que reconocen derechos humanos y entre los más importantes que encontramos son la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, la Convención Americana sobre Derechos Humanos, que también es conocida como el Pacto de San José. Estos instrumentos obligan al Estado mexicano a respetar garantías comunes como el debido proceso, la presunción de inocencia, el acceso a la justicia, la reparación por errores judiciales, la prohibición de detenciones arbitrarias, y con ello concluye el estudio de las ramas del derecho procesal. El litigio y sus medios de solución de conflictos. Hasta este momento hemos estudiado qué es el derecho procesal, cuáles son sus bases y cuáles son sus principales ramas. Sin embargo, todas estas instituciones existen por una razón muy sencilla: la existencia de conflictos entre las personas. Si no existieran desacuerdos, incumplimientos de obligaciones o violaciones a los derechos, tampoco sería necesario acudir ante un juez. Por ello, ahora estudiaremos uno de los conceptos centrales de la teoría general del proceso: el litigio. Entendido también como conflicto jurídico, es un conflicto que da origen a la necesidad de un proceso. Además, analizaremos las distintas formas mediante las cuales esos conflictos pueden resolverse, ya sea por las propias partes o con la intervención del Estado. ¿Qué es el litigio? La palabra litigio proviene del latín litigium, que significa disputa o controversia. Desde el punto de vista jurídico, el litigio puede definirse como el conflicto de intereses calificado por una pretensión de una de las partes y por la resistencia de la otra. Esta definición fue desarrollada por el reconocido jurista italiano Francesco Carnelutti, que explicó que un litigio no surge únicamente porque dos personas tengan intereses diferentes, sino porque una exige algo y la otra se niega a concederlo. Por ejemplo, una persona presta 100,000 pesos a otra. Llega la fecha de pago, el deudor no paga, el acreedor exige el dinero, el deudor se niega y en ese momento nace el litigio. Elementos del litigio. Todo litigio posee 3 elementos esenciales. Primer elemento, los sujetos, que son las personas involucradas en el conflicto. Generalmente encontramos al actor o demandante, al demandado, y aunque posteriormente intervenga un juez, el conflicto nace entre esas dos partes. Segundo elemento, objeto. Es aquello que se reclama y puede tratarse de dinero, una propiedad, el cumplimiento de un contrato, una indemnización, una pensión alimenticia, la libertad de una persona. En pocas palabras, el objeto responde a la pregunta: ¿qué se está reclamando? Tercer elemento, la pretensión. Este se trata de la exigencia jurídica formulada por una de las partes. No basta con estar inconforme, debe existir una petición concreta. Por ejemplo, quiero que me paguen, solicito el divorcio.
Exijo la devolución de mi propiedad. La autoridad debe reparar el daño. Sin pretensión no existe litigio. Conflicto de intereses y litigio. Es importante no confundir ambos conceptos. Un conflicto de intereses puede existir sin llegar a convertirse en litigio. Por ejemplo, dos personas desean comprar la misma casa. Existe un conflicto de intereses, pero mientras ninguna reclame un derecho frente a la otra, todavía no existe litigio. El litigio aparece cuando una de ellas afirma tener el derecho y la otra lo niega. ¿Por qué surgen los litigios? Las causas son muy variadas. Entre las más comunes encontramos incumplimiento de contratos, violación de derechos, interpretación distinta de una norma, incumplimiento de obligaciones, delitos, conflictos familiares, problemas laborales, disputas comerciales, conflictos entre autoridades. En todos estos casos, el derecho busca ofrecer mecanismos para solucionar la controversia de la manera más pacífica posible. Formas de solución de los conflictos. Formas de solución de los conflictos. Desde la antigüedad han existido diferentes formas para resolver los conflictos. La teoría general del proceso las clasifica en tres grandes grupos: autotutela, autocomposición, heterocomposición. Esta clasificación es fundamental porque explica la evolución histórica de la justicia. La primera, autotutela. La autotutela es la forma más antigua de resolver conflictos. Consiste en que una persona impone su voluntad utilizando su propia fuerza sin acudir a un tercero imparcial. En otras palabras, cada quien hace justicia por su propia mano. Actualmente, este sistema está prohibido como regla general, porque generaría violencia, inseguridad y ausencia de Estado de Derecho. Sin embargo, existen algunas excepciones permitidas por la ley, como la legítima defensa. Es quizá la excepción más conocida. Consiste en el derecho que tiene una persona para defenderse cuando sufre una agresión real, actual e injusta. Para que exista legítima defensa deben reunirse ciertos requisitos, como la existencia de una agresión, que sea actual o inminente, que la defensa sea necesaria, que exista proporcionalidad. Por ejemplo, una persona intenta atacar a otra con un cuchillo. La víctima se defiende para evitar ser lesionada. En ese caso, la ley reconoce la legítima defensa. Estado de necesidad. Se presenta cuando una persona causa un daño menor para evitar uno mucho más grave. Ejemplo, durante un incendio, alguien rompe la puerta de una casa para rescatar a un niño. Existe un daño, pero era necesario para proteger un bien jurídico superior, la vida. Derecho de retención. Consiste en conservar legítimamente un bien hasta que la otra parte cumpla con una obligación. Ejemplo, un mecánico repara un automóvil. El propietario se niega a pagar. La ley permite al mecánico retener el vehículo hasta recibir el pago correspondiente, siempre que se cumplan los requisitos legales. La huelga. Aunque muchas personas no la consideran una forma de autotutela doctrinalmente, se incluye porque los trabajadores ejercen presión directamente sobre el patrón para defender sus derechos laborales. La huelga suspende temporalmente las labores para obtener mejores condiciones de trabajo o exigir el cumplimiento de obligaciones. Debe cumplir los requisitos establecidos por la ley para ser considerada legal. Limitaciones de la autotutela. Aunque estas excepciones existen, el Estado busca que la autotutela sea mínima. ¿Por qué? Porque si cada persona resolviera los conflictos utilizando la fuerza, desaparecería la seguridad jurídica. Precisamente por ello surge la jurisdicción del Estado. Autocomposición. La segunda forma consiste en que las propias partes solucionan el conflicto mediante acuerdos o renuncias. Aquí ya no existe imposición por la fuerza. Las personas buscan una solución voluntaria. La autocomposición puede ser unilateral o bilateral. Autocomposición unilateral. Una sola persona decide terminar el conflicto. Existen dos figuras principales. Desistimiento, y es cuando el actor renuncia a continuar con el procedimiento, es decir, decide retirar su demanda. Puede hacerlo por diversas razones. Porque llegaron a un acuerdo, porque ya no le interesa continuar, porque considera que perderá el juicio. Ejemplo, una persona demanda el pago de una deuda. Posteriormente recibe el dinero, entonces presenta un desistimiento. El juicio concluye. Allanamiento. Aquí sucede lo contrario. Es el demandado quien acepta la pretensión del actor. Reconoce que la otra parte tiene razón. Por ejemplo, una empresa es demandada por incumplimiento de contrato. Durante el juicio reconoce su responsabilidad y acepta pagar. Existe allanamiento. Autocomposición bilateral. Aquí ambas partes realizan concesiones recíprocas. La figura más importante es la transacción. Transacción. La transacción consiste en un contrato mediante el cual ambas partes hacen concesiones para terminar un conflicto o evitar un juicio. Ninguna obtiene todo lo que pretendía, ambas ceden parcialmente. Ejemplo, una persona reclama 500,000 pesos y la otra acepta pagar 400,000. El acreedor acepta esa cantidad. Ambos firman un convenio. El conflicto termina.
La ventaja principal consiste en ahorrar tiempo, dinero y desgaste emocional. Mecanismos alternativos de solución de controversias. Actualmente, en el sistema jurídico mexicano se promueven mecanismos alternativos para evitar que todos los conflictos lleguen a juicio. Estos mecanismos son más rápidos, económicos y flexibles. Los principales son mediación, conciliación y arbitraje. Mediación. En la mediación interviene un tercero neutral llamado mediador. Su función no consiste en resolver el conflicto y tampoco impone decisiones. Únicamente ayuda a que las partes dialoguen y encuentren una solución. La decisión siempre pertenece a las personas involucradas. Por ello, la mediación favorece la comunicación y preserva las relaciones personales. Es especialmente útil en conflictos familiares, vecinales o escolares. Conciliación. La conciliación también cuenta con un tercero imparcial. Sin embargo, existe una diferencia importante. El conciliador sí puede proponer soluciones. Las partes son libres de aceptarlas o rechazarlas. Por ejemplo, en un conflicto laboral, el conciliador puede sugerir el pago de cierta cantidad. Si ambas partes aceptan, el conflicto concluye. Diferencia entre mediación y conciliación. Bueno, esta es una pregunta muy frecuente y la diferencia principal es la siguiente. En la mediación, el tercero únicamente facilita el diálogo. En la conciliación, el tercero propone posibles soluciones y en ambos casos las partes conservan la decisión final. Arbitraje. El arbitraje es un mecanismo mediante el cual las partes acuerdan someter su conflicto a uno o varios árbitros. A diferencia del mediador o del conciliador, el árbitro sí emite una decisión obligatoria. A esta se le denomina laudo arbitral. Es muy utilizada en conflictos mercantiles nacionales o internacionales, y su principal ventaja consiste en la rapidez y especialización de quienes resuelven el conflicto. Ombudsman. Otra institución importante es el Ombudsman. En México corresponde principalmente a la CNDH y a las comisiones estatales. El Ombudsman protege a las personas frente a actos indebidos de autoridades administrativas. Este no dicta sentencias, no impone sanciones, no emite recomendaciones, solo emite recomendaciones dirigidas a las autoridades para poder reparar las violaciones a los derechos humanos. No tienen el mismo carácter que una sentencia judicial, pero poseen una gran fuerza moral e institucional que contribuyen a mejorar el respeto por los derechos fundamentales. Heterocomposición. Llegamos a la forma más importante de la solución de conflictos dentro del derecho procesal. La heterocomposición consiste en que un tercero imparcial resuelve el conflicto. Este tercero puede ser un juez, un tribunal, un árbitro, cuando las partes así lo acuerdan. La diferencia con la autocomposición es que aquí la decisión no depende exclusivamente de la voluntad de las partes. Existe una autoridad que analiza las pruebas, interpreta el derecho y emite una resolución. El proceso como forma de heterocomposición. El proceso judicial es el mecanismo por excelencia mediante el cual el Estado resuelve los litigios, cuando las partes no logran llegar a un acuerdo. El conflicto debe someterse a la jurisdicción de un juez. El juez escucha ambas partes, recibe las pruebas, aplica la ley y finalmente dicta una sentencia. La resolución es obligatoria y si es necesario puede ejecutarse con el uso legítimo de la fuerza pública. Por ello se afirma que el proceso representa la forma más desarrollada y civilizada para solucionar conflictos, ya que sustituye a la violencia por el derecho y garantiza que las controversias se resuelvan conforme a principios de legalidad, imparcialidad y debido proceso. Conclusión. Como conclusión de este tema, podemos señalar que el litigio es el punto de partida de toda actividad jurisdiccional. Sin conflicto no hay necesidad de proceso. A lo largo de la historia, hemos evolucionado como humanidad y podemos ver que estos métodos han ido evolucionando. Incluso la autotutela, que podría considerarse como la defensa propia, se ha civilizado. La jurisdicción. La palabra jurisdicción proviene del latín jurisdictio, integrada por la expresión ius diciere, que literalmente significa decir el derecho. De acuerdo con el material del curso, la jurisdicción se entiende como la función pública que ejercen órganos del Estado independientes o autónomos a través del proceso, para conocer de los litigios o controversias que les plantean las partes, emitir una decisión sobre ellos y, en su caso, ordenar la ejecución de esa decisión o sentencia. Es importante destacar que la jurisdicción no consiste únicamente en dictar una sentencia, también comprende la posibilidad de hacer que esa sentencia se cumpla. Una resolución judicial perdería eficacia si el Estado no pudiera ejecutarla. Por ello, la jurisdicción abarca desde el conocimiento del conflicto hasta la ejecución de la decisión. ¿Por qué existe la jurisdicción? En la antigüedad, los conflictos eran resueltos mediante la fuerza. Cada persona defendía sus intereses por sí misma. Con el paso del tiempo, el Estado asumió la responsabilidad de impartir justicia para evitar violencia y garantizar la paz social. Así, los ciudadanos renuncian a hacer justicia por propia mano y confían en esa función al Estado.
que actúa por medio de jueces y tribunales imparciales. Ese cambio marca el paso de la autotutela hacia un verdadero Estado de Derecho. Límites de la jurisdicción. Hay 4 límites o formas de entender el alcance de la jurisdicción. Jurisdicción en el ámbito territorial. La jurisdicción solo puede ejercerse dentro del territorio que la ley asigna al órgano jurisdiccional. Por ejemplo, un juez del estado de Sonora no puede ejercer libremente su función en el estado de Jalisco. Cada autoridad tiene un ámbito territorial determinado. Este límite garantiza el orden dentro del sistema judicial. Número 2. Jurisdicción por competencia. El segundo límite está relacionado con la competencia. No basta con ser juez. Cada juzgador únicamente puede conocer los asuntos para los cuales la ley lo faculta. El material señala que la competencia indica la esfera espacial, material y personal dentro de la cual puede ejercerse válidamente la función jurisdiccional. Además, se menciona que puede dar lugar a conflictos entre jueces o tribunales respecto a quién debe de conocer un asunto. Por ejemplo, un juez penal no puede resolver un divorcio. Del mismo modo, un juez familiar no puede imponer una pena por delito. Número 3. Jurisdicción perteneciente a un mismo sistema. También existen diferentes sistemas jurisdiccionales como la jurisdicción federal, militar o laboral, o la administrativa. Cada uno actúa dentro de su propio ámbito. Esto permite especializar la impartición de la justicia. Jurisdicción como función pública. Finalmente, se destaca que la jurisdicción es una función pública. Esto significa que pertenece al Estado y no a los particulares. El juez actúa como un tercero imparcial encargado de resolver el conflicto conforme a derecho. División de poderes. Para comprender la jurisdicción es indispensable analizar la división de poderes. Este principio fue adoptado desde la Constitución de Apatzingán de 1814 y permanece en la Constitución vigente de 1917. En el artículo 49 constitucional establece que el supremo poder de la Federación se divide para su ejercicio en ejecutivo, legislativo y judicial. Es importante aclarar algo. El poder del Estado no está dividido. Lo que realmente se divide es la forma en que se ejerce. Esta división busca evitar que una sola autoridad concentre todas las facultades del Estado. Por eso se habla de un sistema de pesos y contrapesos. Interpretación jurídico-formal. Montesquieu desarrolló la teoría moderna de la división de poderes. Sus ideas surgieron como una respuesta a los abusos de las monarquías absolutas y posteriormente influyeron en el constitucionalismo. Gracias a este principio, el Congreso crea las leyes, el Ejecutivo las aplica y gobierna, el Poder Judicial resuelve los conflictos. Cada órgano tiene funciones distintas, ninguno debe invadir las atribuciones del otro. Interpretación histórico-política. Además del aspecto jurídico, el tema también puede entenderse desde una perspectiva histórica. La división de poderes nació para impedir la concentración del poder en una sola persona o institución. Cuando todos los poderes se concentran en un solo órgano, existe un alto riesgo de arbitrariedad. Por ello, la distribución de funciones protege la libertad y fortalece al Estado democrático. La jurisdicción y las otras funciones del Estado. Existen 3 funciones del Estado claramente, que son la función legislativa, que consiste en crear normas jurídicas generales, abstractas e impersonales. En otras palabras, el poder legislativo elabora las leyes que regulan la convivencia social. La ejecutiva tiene como finalidad ejecutar esas leyes, dirigir la administración pública, mantener el orden y prestar los servicios públicos. Esta función corresponde al presidente de la República, quien representa al Estado y dirige la administración pública. Función jurisdiccional. Es la función que más interesa de esta materia, porque consiste en conocer los litigios, resolverlos mediante un proceso y, en su caso, ejecutar la sentencia. A diferencia del poder legislativo, que crea normas, y del ejecutivo, que las aplica en la administración pública, el poder judicial decide controversias concretas entre las partes. Elementos que caracterizan la jurisdicción. Hay principalmente 4 elementos, que son los elementos subjetivos. Estos son las personas que intervienen en el proceso. Principalmente encontramos al juzgador, al actor o acusador, el demandado o acusado, el juez, que es quien ejerce la función jurisdiccional, y las partes, que son quienes ponen en movimiento esa función mediante sus pretensiones y defensas. Elemento objetivo.
Es el objeto sobre el cual recae la jurisdicción. Ese objeto viene siendo el litigio. En otras palabras, el conflicto jurídico constituye la razón por la cual interviene el órgano jurisdiccional. Elemento estructural. Hace referencia al desarrollo del proceso. Incluye la secuencia ordenada de actos procesales que permiten llegar a una resolución. Es decir, la jurisdicción no se ejerce de manera improvisada. Debe seguir el procedimiento establecido por la ley. Cualidad del resultado. El resultado esperado es una sentencia. Cuando esa sentencia ya no admite impugnaciones, adquiere autoridad de cosa juzgada, lo que significa que el conflicto queda resuelto de forma definitiva y obligatoria. Ahora bien, existe otro concepto fundamental dentro del derecho procesal, la competencia. Podemos decir que la jurisdicción es el género y la competencia es la especie. Es decir, todos los jueces tienen jurisdicción, pero no todos tienen competencia para resolver todos los asuntos. Clasificación de la jurisdicción. Antes de estudiar la competencia, es importante conocer las distintas formas en que se puede clasificar la jurisdicción. El material del curso presenta varias clasificaciones que permiten comprender cómo se organiza la función jurisdiccional. Jurisdicción contenciosa. Es la forma más común de ejercer la jurisdicción. Existe cuando hay un litigio entre dos o más partes y el juez debe resolver quién tiene la razón. En este tipo de jurisdicción encontramos procesos como divorcios contenciosos, juicios mercantiles, procesos penales, juicios laborales, controversias civiles, y su característica principal es que existe un conflicto jurídico. Por ejemplo, dos personas discuten la propiedad de un terreno. Ambas presentan pruebas. El juez analiza los argumentos y finalmente dicta una sentencia. Jurisdicción voluntaria. A diferencia de lo anterior, aquí no existe un conflicto. Las personas únicamente solicitan la intervención del juez para que otorgue certeza jurídica a determinados actos. Por ejemplo, rectificación de actas, autorizaciones judiciales, declaraciones de ausencia, adopciones en ciertos supuestos, consignaciones. En estos casos, el juez no decide quién tiene la razón, simplemente verifica que se cumplan los requisitos legales. Jurisdicción federal. Es la ejercida por los órganos del Poder Judicial de la Federación. Conocen asuntos relacionados con constitución, leyes federales, amparo, delitos federales, controversias constitucionales, acciones de inconstitucionalidad. Y bueno, un ejemplo de esto podría ser cuando una persona promueve un juicio de amparo contra una autoridad federal. Así se conocerá a un juez de distrito. Jurisdicción local. Es ejercida por los poderes judiciales de cada entidad federativa. Conocen la mayoría de los conflictos cotidianos. Por ejemplo, divorcios, pensiones alimenticias, cobro de deudas, contratos civiles, sucesiones, arrendamientos, entre otras. Es la jurisdicción con la que normalmente tienen mayor contacto los ciudadanos. Jurisdicción concurrente. Existen asuntos donde tanto las autoridades federales como las locales pueden conocer del mismo conflicto. En esos casos hablamos de jurisdicción concurrente. La finalidad consiste en facilitar el acceso a la justicia y distribuir la carga de trabajo entre distintos órganos jurisdiccionales. Jurisdicción auxiliar. En ocasiones, un juez necesita el apoyo de otro órgano jurisdiccional. Por ejemplo, un juez de Monterrey necesita practicar una diligencia en Mérida. Como no puede trasladarse personalmente, solicita el auxilio del juez competente en aquella ciudad. Ese apoyo recibe el nombre de jurisdicción auxiliar. Jurisdicción delegada. En determinados supuestos, la ley permite que ciertas actuaciones sean realizadas por otra autoridad distinta al juez. No implica perder la jurisdicción, simplemente facilita el desarrollo del procedimiento. Jurisdicción retenida. Esta clasificación hace referencia a los casos en que determinadas facultades permanecen reservadas a ciertos órganos del Estado y no pueden ser ejercidas por otros. Jurisdicción prorrogable. La prórroga ocurre cuando la ley permite modificar la competencia territorial mediante acuerdo de las partes. Por ejemplo, en algunos asuntos mercantiles las partes pueden pactar previamente que cualquier controversia será resuelta por los tribunales de determinada ciudad. Jurisdicción forzosa. A diferencia de lo anterior, aquí la competencia no puede modificarse. Las partes están obligadas a acudir exactamente al juez señalado por la ley. Esto sucede principalmente cuando están involucrados intereses públicos. Jurisdicción ordinaria. Es aquella que ejercen los tribunales creados permanentemente para resolver los conflictos cotidianos. Representa la regla general dentro del sistema judicial. Jurisdicción especial. Existen tribunales creados para resolver materias muy específicas. Por ejemplo,
tribunales agrarios, tribunales laborales, tribunales electorales, tribunales militares. Cada uno posee conocimientos especializados en su respectiva materia. Jurisdicción extraordinaria. Se refiere a órganos creados únicamente para situaciones excepcionales, previstas por la ley. Su utilización es limitada, precisamente porque el principio general consiste en que toda persona sea juzgada por tribunales previamente establecidos. Ahora sí, ¿qué es la competencia? Podemos responder la pregunta inicial. La competencia puede definirse como la medida o el límite de la jurisdicción que corresponde ejercer a cada órgano jurisdiccional conforme a la ley. En otras palabras, la jurisdicción pertenece a todos los jueces. La competencia determina exactamente qué asuntos puede conocer cada uno. Por ello, suele decirse, todo juez competente tiene jurisdicción, pero no todo juez con jurisdicción es competente para conocer un caso determinado. Importancia de la competencia. La competencia garantiza orden en el sistema judicial, especialización de los tribunales, seguridad jurídica, imparcialidad correcta, distribución del trabajo. No hay reglas de competencia, cualquier juez podría conocer cualquier asunto y eso provocaría una desorganización y posibles abusos. Criterios de la competencia. La ley utiliza distintos criterios para determinar qué juez conocerá de un asunto. Competencia por materia. Depende de la naturaleza del conflicto. Ejemplos: materia penal, civil, mercantil, laboral, administrativa. Cada asunto corresponde a jueces especializados. Por territorio. Depende del lugar donde ocurrió el hecho o donde debe cumplirse la obligación. Por ejemplo, si un contrato debía cumplirse en Guadalajara, normalmente conocerán los tribunales de esa ciudad. Por grado. Hace referencia a la jerarquía de los órganos jurisdiccionales. Existen jueces de primera instancia, tribunales de apelación, tribunales colegiados, la Suprema Corte. Cada uno interviene en diferentes etapas del proceso. Competencia por cuantía. En algunos procedimientos, el monto económico del conflicto determina qué juez conocerá el asunto. Los conflictos de menor valor pueden tramitarse ante juzgados especializados en cuantías menores, mientras que asuntos de mayor importancia económica corresponden a tribunales distintos. Conflictos de competencia. Puede ocurrir que dos jueces consideren que ellos deben conocer de un asunto. También puede suceder exactamente lo contrario, que ambos rechacen conocerlo. Para resolver estas situaciones existen mecanismos específicos. Declinatoria. La declinatoria consiste en que una de las partes solicita al juez que deje de conocer el asunto por considerar que otro órgano es competente. Es decir, se plantea directamente ante el juez que actualmente conoce el procedimiento. Inhibitoria. En la inhibitoria, el planteamiento se hace ante el juez que se considera competente. Este juez solicita al otro que deje de conocer el asunto. La diferencia principal es muy sencilla. En la declinatoria se acude al juez que está conociendo. En la inhibitoria se acude al juez que debería conocer. Esta diferencia suele preguntarse muy frecuentemente entre los ciudadanos. Imparcialidad del juzgador. Todo el sistema procesal descansa sobre un principio esencial: la imparcialidad. El juez no puede favorecer a ninguna de las partes. Debe resolver exclusivamente conforme a la Constitución, la ley, las pruebas, los principios jurídicos, y si existe alguna circunstancia que pueda afectar su objetividad, el juez debe excusarse o puede ser recusado conforme a la ley. Esto fortalece la confianza de la sociedad en la administración de la justicia. Diferencias entre jurisdicción y competencia. Este es uno de los temas más importantes a diferenciar, y la diferencia puede resumirse así. La jurisdicción es la facultad del Estado para administrar justicia. La poseen todos los jueces. Es una función pública, tiene carácter general, y la competencia es el límite legal para ejercer esa jurisdicción. Determina qué asuntos puede resolver cada juez, depende de la ley, tiene carácter específico, y una forma sencilla de recordarlo es la siguiente. Imaginemos un hospital. Todos los médicos tienen autorización para ejercer la medicina. Eso equivaldría a la jurisdicción. Pero uno es cardiólogo, otro es traumatólogo y otro es pediatra. Esta especialización equivale a la competencia. Todos son médicos, pero cada uno atiende únicamente los casos para los cuales está preparado y autorizado. Eso mismo ocurre con los jueces. Ahora bien, ¿qué es la acción? La acción puede definirse como el derecho que tiene toda persona para acudir ante un órgano jurisdiccional y solicitar la protección o el reconocimiento de un derecho mediante un proceso.
En otras palabras, la acción es el puente entre el ciudadano y el poder judicial. No significa que quien demande tenga necesariamente la razón. Significa únicamente que tiene el derecho de acudir ante un juez para que su pretensión sea analizada. Este punto es muy importante. El hecho de presentar una demanda no garantiza ganar el juicio. Lo único que garantiza es la acción es el acceso a la justicia. Importancia de la acción. La acción constituye uno de los derechos fundamentales de toda persona. Su importancia radica en que permite acceder a los tribunales, hace posible el inicio del proceso, garantiza el derecho a ser escuchado y materializa la tutela jurisdiccional efectiva. Si las personas no tuvieran derecho a la acción, los conflictos no podrían resolverse mediante procedimientos legales. Naturaleza jurídica de la acción. A lo largo de la historia han surgido diversas teorías para explicar qué es realmente la acción. Estas teorías reflejan la evolución del pensamiento jurídico. Elementos de la acción. La acción puede analizarse a partir de 3 elementos fundamentales. Sujetos. En toda acción intervienen diferentes personas. Principalmente encontramos al actor o demandante, que ejerce la acción. El demandado, que es contra quien se dirige, y el juez, quien resolverá el conflicto. Cada uno desempeña un papel distinto dentro del proceso. El objeto es aquello que se pretende obtener mediante el proceso. Por ejemplo, el pago de una deuda, la entrega de un bien, el cumplimiento de un contrato, el divorcio, una indemnización, la nulidad de un acto. El objeto responde a la pregunta ¿qué quiere obtener el actor? Causa, también llamada causa de pedir, consiste en los hechos y fundamentos jurídicos que justifican la pretensión. Por ejemplo, una persona demanda el pago de una deuda. La causa será el contrato de préstamo y el incumplimiento del deudor. Sin hechos y fundamentos jurídicos no puede prosperar la acción. La pretensión. La acción y la pretensión son conceptos relacionados, pero no significan lo mismo. La acción es el derecho de acudir al juez. La pretensión es lo que concretamente se pide al juez. Por ejemplo, cuando una persona presenta una demanda de alimentos, la acción consiste en acudir al tribunal. La pretensión consiste en solicitar que el demandado pague una pensión alimenticia. La pretensión es, por tanto, el contenido de la demanda. Clasificación de las acciones. Las acciones pueden clasificarse de diversas maneras. Acciones reales. Protegen derechos sobre bienes. Ejemplo, acción reivindicatoria, acción posesoria, acción hipotecaria. Su finalidad consiste en proteger la propiedad de la posesión. Acciones personales. Derivan de obligaciones entre personas. Por ejemplo, el cobro de una deuda, el incumplimiento de un contrato, el pago de daños y perjuicios. En estas acciones, lo que se exige es el cumplimiento de una obligación. Acciones mixtas. Presentan elementos tanto reales como personales. Su estudio depende de la legislación aplicable y del tipo de conflicto. Acciones declarativas. Su finalidad consiste en que el juez declare la existencia o inexistencia de un derecho. Por ejemplo, que se reconozca judicialmente la propiedad de un inmueble. Aquí no necesariamente se condena a alguien, simplemente se declara una situación jurídica. Acciones constitutivas. Buscan crear, modificar o extinguir una relación jurídica. Ejemplos: divorcio, adopción, nulidad de matrimonio. En estos casos, la sentencia cambia una situación jurídica existente. Acciones de condena. Son las más comunes. El actor solicita que el juez obligue al demandado a cumplir una obligación. Por ejemplo, pagar dinero, o entregar un bien, realizar una conducta, abstenerse de realizar determinados actos. Requisitos para el ejercicio de la acción. Para que una acción pueda tramitarse deben cumplirse ciertos requisitos procesales. Entre ellos destacan la capacidad de las partes, el interés jurídico o legítimo, según el caso, competencia del órgano jurisdiccional, cumplimiento de las formalidades legales, presentación de una demanda conforme a la ley, y si alguno de estos requerimientos falta, el proceso puede verse afectado. El derecho de acceso a la justicia en la actualidad. La acción no se entiende únicamente como una institución procesal, también constituye un derecho humano. Toda persona tiene derecho a acudir ante tribunales independientes e imparciales para que sus controversias sean resueltas conforme a derecho. Este principio se encuentra estrechamente vinculado con la tutela judicial efectiva y con el debido proceso. Por ello, el Estado debe garantizar que los tribunales sean accesibles, imparciales y capaces de emitir resoluciones dentro de un plazo razonable. Diferencias entre acción, pretensión y demanda. Estos 3 conceptos suelen confundirse, pero tienen significados distintos. Acción es el derecho de acudir ante un órgano jurisdiccional. Pretensión es lo que concretamente se solicita al juez. Y la demanda es el documento mediante el cual se ejercita la acción y se expresa la pretensión. Una forma sencilla de recordarlo es la siguiente.
Si una persona considera que le deben dinero, la acción es su derecho de acudir al tribunal. La pretensión es pedir que le paguen y la demanda es el escrito que presenta para iniciar el juicio. Excepción. Excepción en sentido amplio. En sentido amplio, la excepción es el derecho subjetivo procesal que tiene el demandado para contradecir o oponerse a la acción o a la pretensión hecha valer por la parte actora. Es decir, representa el derecho de defensa en juicio. Esto significa que toda persona demandada tiene derecho a ser escuchada, contestar la demanda, presentar pruebas, formular argumentos, defender sus intereses y por ello la excepción es una garantía del debido proceso. Excepción en el sentido más concreto. En un sentido concreto, la excepción ya no se entiende como un derecho general de defensa, sino como las cuestiones específicas que el demandado plantea para combatir la acción del actor. Estas pueden dirigirse contra el procedimiento o contra el fondo del asunto. De esta clasificación derivan dos grandes grupos. Excepciones procesales. Las excepciones procesales buscan cuestionar la regularidad del procedimiento y no discuten necesariamente si el actor tiene o no razón. Su finalidad consiste en demostrar que existe algún defecto procesal que impide continuar normalmente el juicio. Algunos ejemplos señalados pueden ser incompetencia, falta de legitimación o de personalidad. Litispendencia también podría ser una de ellas. Excepción de incompetencia. Consiste en afirmar que el juez conoce del asunto, que el juez que conoce del asunto no tiene competencia legal para resolverlo. Falta de legitimación o de personalidad. Esta excepción se presenta cuando quien promueve el juicio no acredita correctamente la representación con la que actúa o no demuestra tener la legitimación procesal necesaria. La litispendencia. Existe litispendencia cuando ya se encuentra en trámite otro proceso entre las mismas partes, sobre la misma acción y respecto del mismo objeto reclamado. El material incluso remite al artículo 67 del Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares para explicar esta figura. Excepciones sustanciales. Las excepciones sustanciales, también llamadas defensas de fondo, no atacan el procedimiento, atacan directamente la pretensión del actor. El material señala que se basan en hechos extintivos, modificativos o impeditivos de la obligación y que se oponen a la relación jurídica sustancial invocada por el actor. Excepción de pago. El demandado reconoce que la obligación existió, pero afirma que ya fue cumplida. Excepción de cosa juzgada. Esta excepción consiste en hacer del conocimiento del juzgador que el litigio ya fue resuelto mediante una sentencia firme. El material ejemplifica que si previamente el demandado obtuvo la propiedad por usucapión mediante sentencia firme, posteriormente no puede prosperar una acción reivindicatoria sobre el mismo asunto. La finalidad es garantizar la seguridad jurídica y evitar que un conflicto sea juzgado repetidamente. Derecho a la tutela jurisdiccional. Lo define como el derecho a toda persona a acceder a tribunales independientes e imparciales, plantear una pretensión o defenderse de ella mediante un proceso equitativo y obtener una resolución que, en su caso, pueda ejecutarse, y este derecho comprende tres aspectos fundamentales: acceder a los tribunales, obtener un proceso equitativo que concluya con una sentencia y lograr la ejecución de lo resuelto por un tribunal. Excepciones y defensas. Las defensas permiten al demandado oponerse a la pretensión del actor utilizando argumentos de forma o de fondo, siempre dentro de las reglas del proceso. El debido proceso. Se indica que constituye un límite a la actividad estatal y permite que las personas puedan defenderse adecuadamente y hacer valer sus derechos en términos prácticos. Significa que toda autoridad debe respetar garantías mínimas antes de afectar los derechos de una persona. Esas garantías pueden ser derecho de audiencia, derecho de defensa, un juez competente e imparcial, igualdad entre las partes, resoluciones fundadas y motivadas, y que sin debido proceso no puede hablarse de una verdadera justicia. Clasificación de las excepciones. Dilatorias. Su finalidad es retrasar o suspender el curso del procedimiento. No destruyen la acción del actor, solo impiden que el proceso continúe mientras se resuelve el obstáculo procesal. Ejemplos: la incompetencia, la litispendencia, la falta de capacidad procesal. Perentorias. Estas buscan extinguir definitivamente la acción del actor. Si prosperan, el juicio termina porque desaparece el fundamento de la demanda. Ejemplos: prescripción, pago o cosa juzgada. Los subsanables. Son errores que pueden corregirse durante el proceso. Ejemplos: falta de poder para demandar, falta de litisconsorcio. Insubsanables. Son defectos que no pueden corregirse y provocan la terminación del procedimiento.
Por ejemplo, la falta de competencia, la falta de capacidad para demandar. Y seguimos con los formales y materiales. Requisitos legales del procedimiento. Materiales. Relacionados con los hechos o circunstancias que afectan la validez de la acción. Tramitación de las excepciones. En el artículo 63 del Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares se señala que las excepciones deben hacerse valer al contestar la demanda, la reconvención o la solicitud de las medidas cautelares. Además, por regla general no suspenden el procedimiento y se resuelven conforme a las reglas previstas para cada tipo de proceso. También indica reglas especiales para excepciones como la cosa juzgada y para la prueba, en ciertos casos. Esto demuestra que el ejercicio del derecho de defensa debe realizarse oportunamente y conforme a las formalidades procesales. Ahora expliquemos más a profundidad qué es el proceso. Si bien ya lo mencionamos en un inicio, vale la pena indagar aún más en este concepto. Principios del proceso. Todo proceso debe desarrollarse respetando determinados principios fundamentales. Estos principios garantizan un juicio justo y equilibrado. Principio de igualdad. Las partes deben contar con las mismas oportunidades para defender sus derechos. Ninguna puede recibir un trato privilegiado. Principio de audiencia. Antes de que una autoridad afecte a los derechos de una persona, debe darle la oportunidad de ser escuchada. Este principio resume la idea de que nadie puede ser condenado sin haber tenido una oportunidad de defenderse. Principio de contradicción. Toda prueba presentada por una de las partes puede ser conocida, discutida y controvertida por la otra. Esto garantiza transparencia y equilibrio. Principio de imparcialidad. El juez debe mantenerse completamente neutral. No puede favorecer ni al actor ni al demandado. Su única obligación consiste en aplicar correctamente la ley. Principio de legalidad. Todas las actuaciones procesales deben realizarse conforme a la ley. Ni las partes ni el juez pueden actuar arbitrariamente. Principio de economía procesal. El proceso debe desarrollarse utilizando el menor tiempo, esfuerzo y recursos posibles, sin afectar el derecho de defensa. Por ello, las reformas procesales modernas buscan procedimientos más ágiles y eficientes. ¿Quiénes son los sujetos del proceso? En todo proceso intervienen diversas personas. Los principales sujetos son el juez, el órgano jurisdiccional, que es el órgano jurisdiccional que se encarga de llevar a cabo el procedimiento y que debe actuar con independencia e imparcialidad. El actor, que es quien inicia este proceso mediante una acción y formula una pretensión solicitando la intervención del Estado. Y el demandado, que es la persona contra quien se dirige esta acción. Él debe ofrecer pruebas y hacer valer sus excepciones. Los auxiliares de la Administración de Justicia también participan, que son otras personas cuya intervención facilita el desarrollo del mismo. Entre ellos encontramos secretarios, actuarios, peritos, intérpretes, traductores, testigos, y cada uno cumple una función específica dentro del procedimiento. Ahora hablemos de sus etapas. Aunque cada materia posee reglas particulares, la mayoría de los procesos siguen una estructura semejante. Primera etapa, etapa postulatoria, y aquí se presenta la demanda y la contestación. Las partes fijan sus pretensiones y defensas. Segunda etapa, la etapa probatoria, se ofrecen y admiten y desahogan las pruebas, el juez obtiene los elementos necesarios para conocer la verdad jurídica. Tercera etapa, de alegatos. Las partes realizan sus argumentos finales, explican al juez por qué consideran que debe dictarse una sentencia favorable, y la cuarta etapa, etapa de sentencia. El juez analiza todas las pruebas y argumentos y finalmente dicta una resolución fundada y motivada. Quinta etapa, la de ejecución. Si la sentencia no se cumple voluntariamente, el Estado puede utilizar los mecanismos legales para hacerla efectiva. Esta última etapa demuestra que el proceso no termina necesariamente cuando se dicta la sentencia. También es necesario garantizar su cumplimiento. ¿Cuál es el fin del proceso? El proceso persigue diversos objetivos. Entre los más importantes destacan resolver conflictos, aplicar correctamente el derecho, proteger los derechos humanos, garantizar la paz social, evitar la justicia por propia mano, dar certeza y seguridad jurídica, y por ello puede afirmarse que el proceso constituye uno de los instrumentos más importantes para preservar el Estado de Derecho. Actos procesales. ¿Qué es un acto procesal? Un acto procesal puede definirse como toda manifestación de voluntad, conocimiento o actividad realizada por las partes, el juez o los auxiliares de la Administración de Justicia.
Está destinado a producir efectos dentro del proceso. Cada actuación realizada durante un juicio constituye un acto procesal. Por ejemplo, presentar una demanda, contestar una demanda, ofrecer pruebas, dictar un acuerdo, celebrar una audiencia, emitir una sentencia, todos aquellos son actos procesales. ¿Cuál es su importancia? Los actos procesales son importantes porque permiten que el proceso avance de manera ordenada. Si las partes o el juez dejaran de realizar estas actuaciones, el procedimiento simplemente no podría continuar. Además, garantizan que todas las actuaciones se desarrollen conforme a la ley y respetando los derechos de las partes. Ahora, ¿cuáles son sus características? Las características se presentan de diversas formas. Son actos jurídicos que no son simples acciones materiales. Cada uno produce consecuencias previstas en la ley y deben realizarse conforme a la ley misma. Los actos procesales deben respetar las formalidades establecidas en la legislación. Si no cumplen estos requisitos, pueden ser declarados nulos. Tienen efectos procesales. Cada actuación modifica la situación jurídica de las partes. ¿Y cómo se clasifican? Bueno, se clasifican de la siguiente forma, atendiendo al sujeto que los realiza. Actos del órgano jurisdiccional son aquellos realizados por el juez. Entre ellos encontramos acuerdos, autos, decretos, sentencias, providencias, resoluciones, y el juez dirige el procedimiento y garantiza que se respeten las normas procesales. Actos de las partes. Las partes también realizan numerosos actos, por ejemplo, presentar la demanda, contestar la demanda, ofrecer pruebas, presentar promociones, interponer recursos, desistirse, celebrar convenios. Estos actos buscan defender los intereses de cada parte. Actos de los auxiliares. También intervienen personas que apoyan el funcionamiento del proceso. Entre ellos destacan, como ya mencionamos, los secretarios, actuarios, notificadores, peritos, intérpretes, traductores, y cada uno desarrolla sus funciones específicas que permiten el desarrollo del procedimiento. Para que se considere válido, debe cumplir ciertos requisitos. Debe ser ejecutado por un juez competente y no puede por un juez competente. Si una persona carece de competencia o capacidad, deberá actuar mediante un representante legal. La forma. La ley establece determinadas formalidades. Por ejemplo, algunas promociones deben presentarse por escrito y otras actuaciones deben realizarse durante la audiencia. El tiempo. Muchos actos únicamente pueden realizarse dentro de determinados plazos. Si una parte deja pasar el término legal, puede perder ese derecho. A este fenómeno se le conoce como preclusión. Plazos y términos. Es importante distinguir ambos conceptos. El plazo es el periodo durante el cual puede realizarse un acto procesal. El término es el momento exacto en que ese plazo concluye. Ejemplo, si la ley concede 9 días para contestar una demanda, esos 9 días constituyen el plazo. El último día representa el término. Notificaciones. Uno de los actos procesales más importantes consiste en comunicar las resoluciones judiciales. Esto se realiza mediante las notificaciones. Su finalidad es garantizar que las partes conozcan oportunamente las decisiones del juez. Sin notificación, una resolución normalmente no puede producir efectos frente a quien no tuvo conocimiento de ella. Clases de notificaciones. Entre las más comunes encontramos notificación personal, que se practica directamente con la persona interesada. Esta generalmente se utiliza para actuaciones de especial importancia. Notificación por lista. Las resoluciones se publican en listas o boletines judiciales. Las partes deben consultarlas para conocer el estado del procedimiento. Notificación electrónica actualmente. Actualmente muchos tribunales utilizan plataformas digitales. Esto permite agilizar considerablemente los procedimientos. Nulidad de los actos procesales. No todos los actos procesales son válidos. Cuando una actuación viola una ley y causa un perjuicio a alguna de las partes, puede declararse su nulidad. Sin embargo, por cualquier error que provoque la nulidad, deben cumplirse ciertos requisitos. Primero, que exista una violación procesal. Segundo, que esta violación produzca un perjuicio real para alguna de las partes. Y ahora, ¿cuáles son sus principios? Diversos principios orientan el desarrollo de las actuaciones procesales. Entre ellos destacan la legalidad y que todo acto debe realizarse conforme a la ley, la publicidad como regla general, las actuaciones judiciales son públicas. Existen excepciones en materias como la familiar o cuando se protege información confidencial. Economía procesal. Debe evitarse la realización de actuaciones innecesarias y el objetivo consiste en resolver el conflicto con rapidez y eficiencia. La buena fe.
las partes deben actuar con honestidad. No pueden utilizar el proceso para engañar al juez ni retrasar injustificadamente el procedimiento. Lealtad procesal. Las partes y sus abogados deben comportarse con respeto hacia el tribunal y hacia la contraparte. Efectos de los actos procesales. Cada actuación produce consecuencias jurídicas. Por ejemplo, la demanda inicia el proceso, la contestación fija la controversia, la admisión de pruebas abre la etapa probatoria, la sentencia concluye la etapa de conocimiento y la ejecución hace efectiva la decisión. Esto demuestra que todos los actos procesales se encuentran relacionados entre sí. Ejemplo práctico. Imaginemos un juicio por incumplimiento de contrato. El actor presenta la demanda. Ese es el primer acto procesal. Posteriormente, el juez ordena emplazar al demandado. Se practica la notificación. El demandado contesta. Ambas partes ofrecen pruebas. Se celebra una audiencia, el juez dicta una sentencia y finalmente se ejecuta la resolución. Cada una de esas actuaciones constituye un acto procesal distinto y cuando se observan de manera conjunta forman el proceso completo. ¿Qué es la prueba? Es el conjunto de medios legales utilizados por las partes para demostrar al juez la existencia o inexistencia de hechos controvertidos dentro de un proceso. Su finalidad es generar en el juez la convicción necesaria para resolver el conflicto mediante una verdad jurídica, es decir, aquella que puede demostrarse conforme a la ley. Importancia. La prueba permite que las sentencias sean justas, ya que el juez debe resolver con base en hechos acreditados y no únicamente en afirmaciones. Objeto de la prueba. Son los hechos controvertidos. No necesitan probarse. Son hechos aceptados por ambas partes, notorios o de derecho nacional. Carga de la prueba. Consiste en la obligación de cada parte de demostrar los hechos que sustentan sus afirmaciones. Principio. Quien afirma un hecho debe probarlo. Por ejemplo, quien reclama una deuda debe demostrar que existió el préstamo. Quien afirma haber pagado debe probar el pago. Principios de la prueba. La necesidad. El juez solo puede resolver con pruebas incorporadas al proceso. Contradicción. Las partes pueden conocer y controvertir las pruebas. Igualdad. Ambas partes tienen las mismas oportunidades probatorias. Licitud. Las pruebas deben obtenerse legalmente. Inmediación. El juez debe tener contacto directo con las pruebas. Etapas del procedimiento probatorio. Primero, ofrecimiento. Las partes presentan sus pruebas. Segundo, admisión. El juez decide cuáles acepta. Tercero, preparación. Se realizan los actos necesarios para practicarlas. Y el desahogo, se presentan y practican las pruebas. La valoración, el juez las analiza. Medios de prueba. Documental. Contratos, facturas, fotografías, mensajes, documentos. Testimonial. Declaraciones de personas que conocen los hechos. Pericial son los conocimientos técnicos o científicos aportados por expertos. Y la inspección judicial, que es la observación directa del juez. También está la confesional, que son reconocimientos de hechos perjudiciales para quien declara, las presunciones o los indicios, que son los hechos que permiten inferir a otros hechos. Valoración de la prueba. Hay dos sistemas, que son la prueba tasada, la ley establece el valor de cada prueba, y la sana crítica, el juez valora libremente usando lógica, experiencia y conocimientos científicos, explicando sus razones. La sentencia. ¿Qué es? La sentencia es la resolución mediante la cual el juez decide el conflicto aplicando la ley a los hechos demostrados. Representa la culminación del proceso y la manifestación de la función jurisdiccional del Estado. Importancia. La sentencia resuelve conflictos, protege derechos, genera seguridad jurídica, restablece el orden jurídico además. Principios de la sentencia. Legalidad. Debe basarse completamente en la ley. Fundamentación. Debe señalar las normas aplicadas. Motivación. Debe explicar por qué esas normas corresponden al caso. Congruencia. Debe resolver únicamente lo solicitado. Exhaustividad. Debe resolver todos los puntos discutidos. Partes de la sentencia. Resultandos. Narran los precedentes del proceso. Demanda, contestación, pruebas, actuaciones principales. Considerandos. Es la parte jurídica donde el juez analiza hechos, pruebas, ley aplicable y argumentos. Puntos resolutivos. Contienen la decisión final del juez. Clasificación de sentencias. Declarativas. Reconocen la existencia de un derecho. Constitutivas. Crean, modifican o extinguen relaciones jurídicas. De condena. Obligan a cumplir una prestación. Absolutorias. Liberan al demandado. Cosa juzgada. Significa que una sentencia firme ya no puede ser discutida nuevamente. Su finalidad es brindar seguridad jurídica, estabilidad, obligatoriedad de las decisiones judiciales.
Y por último, ejecución de sentencia. Si la parte condenada no cumple voluntariamente, el Estado puede hacerla efectiva mediante un embargo, un remate, un pago forzoso o entrega de bienes. Ahora, recursos y medios de impugnación. ¿Qué son? Son mecanismos legales mediante los cuales las partes solicitan revisar, modificar o dejar sin efectos una resolución judicial que consideran incorrecta. La importancia. Permiten corregir errores judiciales, garantizar defensa adecuada, proteger el debido proceso, fortalecer la seguridad jurídica, entre otros. Principios. Legalidad. Solo existen los recursos establecidos por la ley. Instancia de parte. Normalmente deben solicitarse. Oportunidad. Deben presentarse dentro del plazo. Forma. Deben cumplir con ciertos requisitos legales. Clasificación. Ordinarios. Proceden antes de que la resolución sea definitiva. Revocación, reposición, apelación y queja. Extraordinarios. Proceden en casos especiales. Juicio de amparo. Principales recursos. Revocación. Se solicita al mismo juez que emitió una resolución que la modifique. Reposición. Busca que el órgano judicial revise nuevamente una resolución. Apelación. Permite que un tribunal superior revise la decisión del juez. Puede confirmar, modificar o revocar. Queja. Controla ciertas irregularidades procesales. Aclaración de sentencia y corrige errores materiales como errores de escritura, cálculos incorrectos, ambigüedades, juicio de amparo, y es un medio extraordinario que protege derechos humanos mediante frente a actos de autoridad que violen la Constitución. No es una tercera instancia, sino un mecanismo de control constitucional. Y por último, pues les voy a hablar cómo está organizado judicialmente el estado de Coahuila. Las regiones principales vienen siendo el sureste, que son Saltillo, Ramos Arizpe, Arteaga, General Cepeda. La laguna viene siendo Torreón, Matamoros, Viesca y San Pedro. El centro desierto es Monclova y los municipios cercanos. La carbonífera es Sabinas y los municipios cercanos. 5 norte es Piedras Negras. 6 manantiales, Allende, Nava, Morelos, Villa Unión y Zaragoza. Y en el norte se encuentra Acuña y Jiménez. Los distritos judiciales vienen siendo Saltillo, Parras, Torreón, San Pedro, Monclova, la región carbonífera en general, que es Sabinas, Río Grande, Piedras Negras y Acuña. Los tribunales distritales agrupan los distritos para resolver asuntos de segunda instancia. Primer tribunal distrital es Saltillo y Parras, segundo tribunal distrital Torreón y San Pedro, tercer tribunal distrital Monclova y la Carbonífera, que viene siendo Sabinas, cuarto tribunal distrital Acuña y Río Grande. Sería todo. Gracias.